El geranio es una de las plantas más queridas y más vendidas del mundo. Está en casi todos los hogares, en los balcones, en las ventanas, en las mesitas de noche. La gente la ama porque es bonita, porque huele bien, porque es fácil de cuidar. Pero hay un error que millones de personas cometen cada día sin saberlo, y ese error ocurre exactamente en el lugar donde más tiempo pasas, tu dormitorio. Porque lo que el geranio hace mientras duermes a su lado es algo que nadie te ha contado. Y cuando lo descubras, vas a entender por qué hay mañanas en las que te levantas agotado, con la cabeza pesada y sin energía, aunque hayas dormido toda la noche. En unos minutos vas a descubrir exactamente qué le hace el geranio a tu cuerpo y a tu descanso, y por qué las personas que llegan hasta el final de este vídeo nunca vuelven a colocarlo en el mismo sitio. Y esto que estás a punto de escuchar, la mayoría de personas no lo sabe, y hay quienes llevan años sufriendo las consecuencias sin entender por qué. El geranio tiene una historia que va mucho más allá de las flores de colores que adornan los balcones de medio mundo. En el Mediterráneo antiguo ya era una planta de respeto, no por su belleza, sino por sus efectos. Los herbolarios europeos la usaban en ungüentos, en aceites, en infusiones, porque sabían que esta planta tenía una capacidad real de actuar sobre el cuerpo humano. No era decoración, era herramienta. En África del Sur, donde el geranio crece de forma silvestre y de donde proviene la especie más utilizada hoy en aromaterapia y medicina natural, las comunidades locales lo conocían desde hacía generaciones. Lo usaban para calmar la mente, para aliviar dolencias, para limpiar el ambiente de los espacios donde vivían. Sabían algo que nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas estamos empezando a confirmar en laboratorio. Pero espera, porque lo que viene ahora es lo que casi ningún canal te va a contar. Y es la razón por la que este vídeo existe. El geranio contiene una combinación de compuestos volátiles, entre los que destacan el geraniol, el linalool y el citronelol, que se liberan continuamente al aire desde sus hojas y flores. Esto no ocurre solo cuando lo tocas o lo hueles de cerca. Ocurre todo el tiempo, de forma silenciosa e invisible, mientras tú estás sentado a su lado, mientras lees, mientras descansas, mientras duermes. Y aquí está el punto clave que nadie te explica. Esos compuestos no son neutrales, actúan, tienen efectos reales y documentados sobre el sistema nervioso, sobre los niveles hormonales y sobre la calidad del sueño. Y dependiendo de en qué parte de la casa estés expuesto a ellos, esos efectos pueden ser un regalo o un problema silencioso que no habías relacionado con ninguna planta, porque muchas personas creen que las plantas en el dormitorio solo aportan oxígeno y decoración. Y eso, como te vas a dar cuenta en los próximos minutos, es solo la mitad de la historia. El geranio es conocido en aromaterapia como uno de los aceites más potentes para equilibrar el sistema nervioso. Muchas personas que trabajan con plantas medicinales aseguran que su aroma tiene la capacidad de reducir la ansiedad, de calmar pensamientos acelerados y de generar un estado de relajación profunda. Y no son solo palabras. Existen estudios que han medido los efectos del geranio sobre los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y los resultados son llamativos. Las personas expuestas al aroma del geranio mostraron una reducción significativa en sus niveles de cortisol comparadas con el grupo que no estuvo expuesto. Eso suena bien, ¿verdad? Relajación, menos estrés, cortisol más bajo. ¿Dónde está el problema entonces? Aquí viene lo que nadie junta, y cuando lo escuches vas a entender todo. El problema está en la intensidad, en el tiempo de exposición y en el momento del día en que ocurre. Porque el mismo efecto relajante que puede ser útil durante el día, cuando lo necesitas para calmarte después de un momento de tensión, se convierte en algo muy diferente cuando ocurre de forma continua durante 8 horas, mientras tu cuerpo intenta completar sus ciclos de sueño profundo. Se suele decir, entre quienes estudian el efecto de las plantas sobre el sueño, que hay una diferencia fundamental entre relajar y sedar. Relajar te ayuda a dormir, pero una exposición intensa y prolongada a ciertos compuestos aromáticos durante la noche puede interferir con las fases más profundas del sueño, con esas fases en las que el cerebro consolida la memoria, en las que el cuerpo repara tejidos, en las que el sistema inmune trabaja con más intensidad. Y muchas personas que tienen el geranio en su dormitorio describen exactamente eso. Duermen las horas, pero no descansan. Se despiertan con la mente nublada. Les cuesta arrancar por la mañana. Y nunca, en ningún momento, habían conectado esa sensación con la planta que llevan meses a 1 metro de su cama. Esto no es todo. Lo que te voy a contar ahora es algo que muy poca gente conoce y que tiene que ver con algo mucho más íntimo que el sueño. El geranio
Es una de las pocas plantas que tiene un efecto documentado sobre el sistema hormonal. Específicamente, se ha estudiado su influencia sobre los estrógenos. Algunas investigaciones sugieren que el geraniol, uno de sus compuestos principales, puede tener un efecto estrogénico leve, es decir, que podría imitar o estimular levemente la acción de los estrógenos en el cuerpo. ¿Qué significa eso en la práctica? Para algunas personas puede no significar nada perceptible, pero para otras, especialmente para personas sensibles a los cambios hormonales, para mujeres en ciertas etapas del ciclo, para personas con condiciones hormonales previas, una exposición nocturna prolongada a estos compuestos podría generar efectos sutiles que nadie atribuiría jamás a una planta. Cambios en el estado de ánimo al despertar, sensación de pesadez inexplicable, alteraciones leves en el ciclo que parecen no tener causa. No se afirma que el geranio sea peligroso. Se dice que es poderoso, y lo poderoso merece ser comprendido antes de colocarlo en el lugar equivocado. Y ahora viene la parte que más sorprende a la gente cuando la escucha por primera vez, porque existe una creencia muy extendida en varias tradiciones, desde la medicina popular latinoamericana hasta ciertas prácticas europeas de bienestar, que dice algo curioso sobre el geranio en el dormitorio. Se dice que esta planta tiene una energía activa, viva, que no descansa, que mientras tú intentas apagar el cuerpo y la mente para descansar, el geranio sigue emitiendo, sigue trabajando, sigue enviando señales al ambiente. Algunas personas que practican el estudio del efecto de las plantas sobre los espacios lo describen así: el geranio es una planta de movimiento, no de quietud. Es una planta de balcón, no de alcoba. Y esa distinción, que en la tradición popular sonaba a superstición, resulta tener una base que la ciencia empieza a respaldar cuando se analiza el perfil de emisiones volátiles del geranio en espacios cerrados durante la noche. En un espacio abierto, con ventilación, los compuestos se dispersan y su efecto es suave y agradable. En un dormitorio cerrado, con poca circulación de aire, esos mismos compuestos se concentran. Y lo que a baja concentración relaja, a alta concentración puede estimular el sistema nervioso de una forma que interfiere directamente con la calidad del descanso. Pero entonces, ¿dónde debería estar el geranio? Porque tirarlo sería un error enorme, y ahora te explico por qué. El geranio en el lugar correcto no solo es inofensivo, es extraordinariamente beneficioso. En la sala de estar, en la cocina, en la entrada de la casa, en el balcón, sus compuestos trabajan a tu favor durante las horas en que estás activo y despierto. Ayudan a purificar el aire, tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas reales, alejan mosquitos e insectos, con una eficacia que ha sido comparada favorablemente con algunos repelentes comerciales en estudios de campo. Y hay algo más que no se menciona casi nunca. El aroma del geranio tiene un efecto documentado sobre el estado de ánimo. Existen creencias muy extendidas entre terapeutas y personas que trabajan con plantas que sugieren que el geranio ayuda a reducir los sentimientos de tristeza y ansiedad durante el día, que genera una sensación de estabilidad emocional y que puede ser especialmente útil en momentos de cambio o de tensión acumulada. Todo eso es real. Todo eso está documentado. Pero ocurre de día, con exposición moderada, en espacios ventilados, no de noche, a 1 metro de tu cabeza, en un cuarto cerrado durante 8 horas. Y esto que te acabo de contar cambia completamente la forma de entender no solo el geranio, sino cualquier planta que decidas meter en tu hogar, porque el error más común que cometen las personas con las plantas de interior no es regarlas demasiado ni ponerlas en un sitio con poca luz. El error más profundo es creer que una planta es simplemente un objeto decorativo pasivo que no hace nada, que está ahí, que queda bonita, y ya. Eso es un error que la mayoría comete, y que en algunos casos tiene consecuencias reales sobre la salud y el bienestar. Las plantas son organismos activos. Respiran, emiten, reaccionan al ambiente, lo modifican. Y esa actividad no se detiene cuando apagas la luz y cierras los ojos. Sigue mientras duermes. Sigue mientras tu cerebro intenta recuperarse del día. Y si no entiendes qué está emitiendo cada planta y en qué condiciones, estás tomando decisiones a ciegas dentro de tu propio hogar. Ahora bien, hay algo que necesitas saber antes de que termines este vídeo, porque esto afecta directamente a lo que haces con tu geranio a partir de hoy. No todas las personas reaccionan igual. Hay personas que llevan años con el geranio en el dormitorio y que no notan ningún efecto negativo. El cuerpo humano tiene una variabilidad enorme,
y los umbrales de sensibilidad a los compuestos volátiles son distintos en cada persona. Pero también hay personas que, en cuanto cambiaron el geranio de habitación, empezaron a dormir mejor en pocos días, sin cambiar nada más, sin tomar nada, solo moviendo la planta. Y eso, que parece un cambio pequeño y casi ridículo, para muchas de esas personas fue una diferencia que no sabían que necesitaban. Años de mañanas difíciles, de despertares pesados, de energía baja sin explicación aparente. Y la respuesta estaba en un tiesto con flores de colores a 1 metro de su almohada, lo que la tradición popular lleva décadas diciendo, que hay plantas para el interior y plantas para el exterior, que hay plantas que dan energía y plantas que la absorben, que no todas las plantas son adecuadas para todos los espacios. No es superstición vacía. Es conocimiento acumulado a lo largo de generaciones de observación. Un conocimiento que ahora la ciencia está empezando a estudiar con la seriedad que merece. El geranio es una planta extraordinaria. De eso no hay ninguna duda. Sus propiedades para la salud, para el ambiente, para el estado de ánimo son reales y poderosas. Pero como todo lo que es poderoso, necesita estar en el lugar adecuado para que ese poder trabaje contigo y no contra ti. Muévelo al balcón, a la ventana de la cocina, a la sala, a la entrada. Deja que haga lo que mejor sabe hacer en el espacio donde pueda brillar de verdad. Y por la noche, mientras duermes, deja que tu dormitorio sea el espacio de quietud y de recuperación que tu cuerpo necesita. Eso es todo lo que necesitas hacer. Y si lo haces, es muy posible que en pocos días notes una diferencia que no esperabas. Y antes de que te vayas, hay algo más que merece ser dicho, porque tiene que ver con algo que quizás nunca te has preguntado sobre las plantas que tienes en casa. ¿Por qué ciertas plantas se asocian culturalmente con ciertos espacios y no con otros? No es casualidad, no es estética. Durante siglos, antes de que existieran los laboratorios y los estudios científicos, las personas aprendieron a través de la observación y de la experiencia compartida qué plantas iban bien en cada parte del hogar. Ese conocimiento se transmitió de generación en generación, muchas veces sin explicación, solo como norma. El geranio va en el balcón, la lavanda va en el dormitorio, el romero va en la cocina. Y cuando preguntas por qué, la respuesta solía ser porque siempre ha sido así, porque lo decía la abuela. Pero detrás de cada una de esas normas hay una razón real, una razón que tiene que ver con los compuestos que cada planta emite, con los efectos que esos compuestos tienen sobre el cuerpo humano y con la experiencia acumulada de generaciones que, sin saberlo, estaban haciendo ciencia empírica dentro de sus propios hogares. Lo que muchas personas no saben, y esto es algo que realmente cambia la perspectiva, es que el conocimiento popular sobre plantas no surgió de la superstición, surgió de la observación. Alguien notó que en las casas donde el geranio estaba en el balcón, las personas dormían mejor. Alguien observó que cuando la lavanda estaba cerca del lugar de descanso, los niños se calmaban más fácilmente por la noche. Alguien descubrió que el romero en la cocina mantenía alejados ciertos insectos y que el ambiente se sentía más limpio y fresco. No tenían nombres para los compuestos, no tenían instrumentos para medirlos, pero tenían algo que a veces la ciencia moderna olvida valorar, que es la capacidad de observar durante mucho tiempo, con atención y sin prisa, lo que ocurre de verdad en el mundo que te rodea. Y ahora viene algo que pocas personas conectan y que tiene que ver directamente con tu energía durante el día. Muchos de los síntomas que hoy atribuimos al estrés, al exceso de trabajo, a la alimentación o a la vida moderna en general, tienen también que ver con la calidad del entorno donde dormimos. No solo con cuántas horas dormimos, sino con la calidad de ese sueño y con las condiciones del ambiente donde ocurre, la temperatura, la luz, el ruido y también, aunque suene sorprendente, los compuestos que respiras durante esas horas, porque durante el sueño, el sistema de filtrado del cuerpo baja su guardia de una manera muy específica. La respiración se vuelve más lenta y profunda, lo que significa que los compuestos que hay en el aire tienen más tiempo de contacto con el sistema respiratorio. El cerebro, que está en modo de recuperación, es más sensible a ciertos estímulos químicos, y el cuerpo, que está trabajando para repararse, puede verse afectado por cualquier factor externo que interfiera con ese proceso, incluso por algo tan aparentemente inocente como el aroma de una planta. Existen personas que han relatado experiencias muy concretas después de retirar el geranio del dormitorio. Describen que al cabo de unos días empezaron a tener sueños más vívidos, lo que es una señal de que el cerebro estaba alcanzando fases de sueño más profundas. Describen que se despertaban con menos sensación de pesadez,
que el proceso de arrancar por la mañana les resultaba menos costoso, que durante el día se sentían con más claridad mental. Estas son experiencias personales, no conclusiones científicas definitivas, pero son experiencias que se repiten con suficiente frecuencia, como para que merezca la pena prestarles atención. Según la tradición popular de muchas culturas mediterráneas y latinoamericanas, las plantas con flores muy aromáticas pertenecen al mundo exterior, al espacio de la vida activa y social, al lugar donde recibes visitas, donde cocinas, donde te mueves. El dormitorio, en cambio, es el espacio de la quietud, del retiro, de la recuperación, y algunas creencias muy arraigadas sugieren que introducir en ese espacio plantas de energía activa, como el geranio, es como intentar descansar con la música a todo volumen. El cuerpo lo percibe, aunque la mente no lo registre conscientemente. Y hay una última cosa que quiero que te lleves de este vídeo, porque creo que es la más importante de todo lo que hemos hablado hoy. La relación que tienes con las plantas de tu hogar no debería ser pasiva. No se trata solo de regarlas y de que queden bonitas, se trata de entenderlas, de saber qué hacen, qué emiten, cómo interactúan con el espacio y con las personas que viven en él. Porque cuando entiendes eso, dejas de decorar con plantas y empiezas a convivir con ellas de una manera completamente diferente. El geranio que llevas años poniendo en el mismo sitio, porque te gusta cómo queda, puede estar siendo, sin que lo sepas, la razón de mañanas difíciles y de una energía que nunca termina de arrancar del todo. O puede estar siendo, en el lugar correcto, una herramienta real de bienestar para toda tu familia. La diferencia entre esas dos posibilidades es simplemente saber. Y eso es exactamente lo que hoy has ganado.